Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde la ciencia y la vida cotidiana se encuentran, para ayudarte a entenderte mejor o enfrentar tus desafíos. Sin soluciones mágicas ni palabras complicadas, la idea es hablar como si estuviésemos compartiendo un café o un mate, entendiendo mejor cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones y cómo vivir con mayor bienestar. En episodios anteriores vinimos hablando de nuestro diálogo interno y en cómo nuestro cerebro construye la realidad en base a nuestros conceptos, nuestros valores, nuestras creencias. Le da sentido a las cosas que pasan, es decir, de acuerdo a cómo interpretemos las situaciones, todo lo que acontece es cómo va a repercutir en lo que sentimos nosotros, por lo tanto en nuestras emociones y en nuestra conducta, es decir, en lo que hacemos. Hoy quiero que sigamos un poquito en esa línea, pero que profundicemos en uno de estos aspectos. Seguramente has escuchado hablar ya de este tema porque hay muchísimo contenido, hay muchísima información. Vamos a hablar sobre las emociones particularmente, pero te aseguro que este no es solo otro podcast de emociones. Voy a intentar de alguna manera desafiar todo lo que conocías hasta el momento respecto a qué son las emociones. Porque ¿qué pasaría si te dijera que las emociones no son automáticas, no son universales, es decir, no son igual en todas las personas y tampoco son inevitables? ¿Qué pasaría si te dijera que las emociones no son algo que te pasan, sino que es algo que estás construyendo en el momento? Si esto te sorprende o te llama la atención, espera a escuchar lo que viene. Las emociones no son lo que nos contaron. No es que tengamos como botones preconfigurados en nuestro cerebro y que entonces si algo malo pasa, automáticamente lo que siento es miedo. Que si siento enojo es porque esa emoción se activó sola, se desencadenó sola, automáticamente. La idea es darle una vuelta a este concepto y empezar a ver que las emociones también se construyen en base a nuestras interpretaciones. Hoy vamos a seguir hablando de esto, pero antes te cuento de qué va este podcast. Hola, soy Martina Ciangula, soy psicóloga clínica y neuropsicóloga y esto es Volver a mí, un podcast sobre neurociencias al servicio de tu bienestar. Las emociones son como una brújula interna que calibramos nosotros mismos. Podemos pensar en las emociones como en un sofisticado sistema de navegación interno. La función principal que van a tener las emociones es permitirnos sobrevivir. Están a cargo de nuestra supervivencia. Podemos pensar que nos ayudan a tomar decisiones rápidas. Imagínate que estás en una situación en la que estás por cruzar la calle y ves que viene un auto a toda velocidad. En ese momento no te podrías detener a pensar las mejores opciones posibles y si efectivamente viene y se dirige hacia vos o no, sino que lo que necesitamos es una respuesta rápida. Entonces, esa emoción, sentir, por ejemplo, miedo, construir esa emoción de miedo, nos va a permitir reaccionar antes de que nuestro pensamiento racional llegue a procesar toda la información. Entonces, vamos viendo que ya tiene algunas funciones de permitirnos sobrevivir alejándonos de posibles, por ejemplo, peligros. Y son fundamentales en la toma de decisiones, no solo aquellas que se tienen que tomar muy rápido, como en el ejemplo, sino a nivel general. Porque nos ayudan a evaluar qué es bueno y qué es malo para nosotros. ¿Qué es algo que llamamos algo apetitivo, que sería algo bueno, a lo que nos gustaría volver a acercarnos o repetir? ¿Y qué es algo más bien aversivo? Algo que etiqueto como algo malo, displacentero, que preferiría alejarme de ese tipo de situaciones. Entonces las emociones nos permiten censar estas experiencias y dirigirme a repetir aquellas experiencias buenas. Por ejemplo, la alegría me puede motivar a repetir una experiencia positiva. Otras funciones fundamentales que también están relacionados, por supuesto, con la supervivencia, es poder conectar con otros. Somos seres sociales, por esto es que es algo fundamental el poder conectar con otros y las emociones nos van a permitir crear y mantener vínculos. La alegría se comparte. La empatía nos va a permitir comprender y acompañar el dolor ajeno e incluso el enojo nos va a ayudar a poner límites. Todas son construcciones que nos van a facilitar vivir en sociedad. Las emociones también nos van a permitir aprender y adaptarnos.
Cuando algo, por ejemplo, nos genera frustración o tristeza, estas emociones nos van dando información valiosa sobre que quizás hay algo que necesitamos cambiar o aceptar en nuestra vida. También nos van a favorecer en la motivación, el entusiasmo, la esperanza o incluso el miedo al fracaso. Son construcciones emocionales que nos pueden impulsar a actuar, a perseguir nuestras metas. Entonces, vamos a empezar pensando en algún ejemplo. Vamos a imaginarnos a María. María está por dar una presentación muy importante en el trabajo y empieza a notar que su corazón está más acelerado que lo habitual. Las manos le transpiran y nota un nudo en la boca del estómago. Seguramente alguna vez te sentiste de esa manera. En ese momento, ¿qué está haciendo su cerebro? Su cerebro está preparando su cuerpo para un desafío, ¿no? Es por esto que, por ejemplo, aumenta el flujo sanguíneo. Está agudizando sus sentidos porque tiene que estar mucho más alerta y está activando todos los recursos mentales para que estén disponibles para, por ejemplo, mejorar su concentración y aumentar su capacidad, su velocidad de respuesta. Todas estas cosas están sucediendo en el cuerpo de María y María podría construir o interpretar estas sensaciones físicas como, por ejemplo, una ansiedad paralizante. No, tengo una ansiedad que no puedo responder, me paraliza. O también podría construir estas mismas sensaciones que están ocurriendo en su cuerpo como una energía que me prepara, para la acción, para dar respuesta, para resolver. Vamos a ver que la diferencia no está en las sensaciones físicas. Las sensaciones físicas son las mismas en los dos casos, sino que la diferencia está en cómo su cerebro va a etiquetar, va a interpretar esas sensaciones físicas basándose, por ejemplo, en sus experiencias previas, en el contexto actual en el que está y en los recursos emocionales de los cuales dispone María. Lisa Feldman Barrett, una neurocientífica y psicóloga que revolucionó lo que sabíamos hasta el momento de las emociones, plantea que las emociones son una construcción. Según esta teoría, nuestro cerebro primero recibe sensaciones físicas. Va a notar que el corazón late más rápido, que hay tensión en el estómago, que las manos están transpirando. Después va a buscar en su biblioteca de experiencias. Va a buscar qué situaciones pasó anteriormente que fueron similares. Y por último, va a construir una emoción basándose en el contexto actual, en las experiencias previas, en nuestro vocabulario emocional, las palabras que conocemos sobre las emociones, y la cultura, el entorno cultural en el que estamos. Supongamos un ejemplo cotidiano. Imagina que estás esperando el colectivo y ves que viene lleno. Tu corazón se acelera un poco. Si venís de una semana estresante en el trabajo, podrías interpretar esto como ansiedad o frustración. Pero si venís pensando en que vas a ver a alguien que te gusta, podrías interpretar la misma sensación física como mariposas en el estómago. Estoy enamorado. O pensá cuando suena tu canción favorita. Para vos puede generar alegría porque te recuerda buenos momentos, pero otra persona podría provocarle tristeza si la asocia, por ejemplo, con una ruptura amorosa. Misma canción, diferentes construcciones emocionales. Entonces, lo que se propone es que las emociones no son reacciones, sino que son construcciones. Nuestro cerebro recibe esta información sensorial, recurre a experiencias previas y le da significado a eso que estamos sintiendo. Ahora, saber que nuestras emociones son construcciones nos da poder. ¿Por qué? Nos permite entender que no estamos a merced de nuestras emociones que nos llevan como una ola, sino que son una creación nuestra. Pero, ojo, eso no significa simplemente que si querés podés. No se trata de negar lo que sentimos, sino de aprender a comprenderlo y manejarlo de manera más efectiva. Entender esto nos permite ser más flexibles en nuestras interpretaciones. Por ejemplo, si tu hijo adolescente da un portazo, en lugar de construir automáticamente enojo, me está faltando el respeto, podría construir curiosidad.
¿Qué estará pasando que necesita expresarse de esa manera? Entonces, si bien nos otorga un poder impresionante y nos pone en un rol activo y nos empodera, hay que tener cuidado de no caer en falsas creencias limitantes. Últimamente, sobre todo en redes sociales, no deja de haber mensajes que muchas veces nos dicen todo está en la mente o con solo pensar en positivo todo va a mejorar. Si vos querés podés, es cuestión de manifestarlo para que se vuelva realidad. Ojo, si bien nuestra forma de interpretar las cosas influye en cómo nos sentimos, no se puede ignorar ni el peso de nuestras experiencias pasadas, ni nuestro entorno actual, ni nuestro entorno pasado, ni tampoco nuestra biología. No todos los cerebros son iguales. Decirle a alguien que solamente necesita pensar diferente puede invalidar cómo se está sintiendo, invalidar su dolor o sus dificultades. Por ejemplo, alguien con ansiedad crónica no puede simplemente dejar de preocuparse y fluir porque alguien le diga que todo va a estar bien. Necesita herramientas reales, estrategias concretas. Eso sería como decirle a alguien que está quebrado que deje de renguear. No funciona de esa manera. Si alguien te dice que se siente triste o está en un proceso de duelo o te está comentando alguna emoción, lo importante es validar sus emociones y ofrecer apoyo sin intentar apresurar el proceso. Escuchar sin juzgar, validar su dolor, ofrecer apoyo sin imponer soluciones, evitar estas frases vacías como todo pasa, si querés podés, tenés que ser fuerte y respetar su ritmo. Antes de cerrar, entonces me gustaría que hagamos un repaso entre ambas concepciones, la teoría clásica y la teoría de la construcción de las emociones y ver qué nos aporta. La teoría clásica entonces nos dice que las emociones son universales, son para todos iguales, que están predefinidas y que responden a estímulos específicos. En cambio, la teoría de la construcción de las emociones nos dice que las emociones no están preprogramadas, sino que dependen de nuestra interpretación, del contexto y de las experiencias previas que hemos tenido. Por lo tanto, mientras en la teoría clásica un evento, una situación va a activar una emoción específica, siempre a todas las personas de manera universal, de forma automática, la teoría de las construcciones lo que dice es que un evento o una situación va a generar información sensorial, es decir, información que yo voy a leer a través de mis sentidos y que nuestro cerebro va a interpretar esa información sensorial en base a nuestra historia personal y al contexto. La teoría clásica va a decir que las emociones son iguales para todas las personas en todas las culturas. En cambio, la teoría de la construcción de las emociones va a decir que varían entre persona a persona y entre diferentes culturas porque justamente dependen de conceptos aprendidos. La teoría clásica va a decir que tenemos circuitos cerebrales específicos para cada emoción. La teoría de la construcción va a decir que no hay circuitos únicos, sino que hay redes neuronales flexibles que trabajan en conjunto. Entender que nuestras emociones no son respuestas automáticas nos da cierto poder. Podemos empezar a cambiar la manera en que interpretamos nuestras experiencias, pero también nos libera de la culpa de tener que sentirnos de una forma específica, porque si se espera que ante determinada situación sí o sí va aparejada determinada emoción, es como que cuando no nos sentimos de esa manera, eso genera como una sensación de culpa. No se trata de evitar estas emociones displacenteras. Se trata de aprender a comprenderlas mejor y gestionarlas de una manera más saludable. Una de las herramientas más útiles para esto es ampliar nuestro vocabulario emocional. Sí, aunque parezca loco, cuantas más palabras tengamos para describir nuestras emociones, para describir cómo nos sentimos, mejor las vamos a entender y mejor las vamos a regular. No es lo mismo decir estoy mal que poder diferenciar si lo que estoy sintiendo es frustración, angustia, enojo, tristeza. Cada palabra, como también son conceptos, nos va a dar información y nos va a permitir entonces tomar mejores decisiones sobre qué hacer, cómo actuar. Y lo mejor de todo, como siempre, es que esto es algo que podemos entrenar. La próxima vez que sientas algo de estas emociones así displacenteras, intenta ponerle un nombre más preciso.
no solamente estoy mal. Intenta pensar y ponerle un nombre a qué es eso que estás sintiendo. Vas a notar cómo cambia la experiencia cuando identificas lo que estás sintiendo con más claridad. Todo este episodio, compartilo, dame un like y seguime para seguir explorando juntos cómo funciona nuestra mente. Nos vemos en el próximo episodio.